Carl Jung concebía la soledad como un aspecto profundo y paradójico de la experiencia humana. Para él, no era simplemente la ausencia de otros, sino un aislamiento más profundo que surge cuando alguien lucha por comunicar lo que realmente le importa o mantiene puntos de vista que los demás no pueden aceptar. Si uno logra abrazar esta forma de soledad, pueden venir momentos de crecimiento interior significativo y transformación. La propia vida de Jung reflejó esta comprensión. Desde muy joven, experimentó la soledad, moldeada por su sensibilidad e introspección. Su proceso creativo a menudo necesitaba aislamiento, como el tiempo que pasaba en su retiro junto al lago, donde se sumergía en el inconsciente. Estos periodos de soledad, aunque dolorosos, se volvieron esenciales para su exploración de la psique y su camino hacia la individuación. Para Jung, la soledad era una prueba necesaria para quienes tenían la tarea de comprender e integrar aspectos más profundos de la psique. Era tanto una carga como un don, que obligaba a las personas a confrontar su singularidad y sus profundidades internas. En su trabajo terapéutico, Jung promovía una visión positiva de la soledad. Creía que podía revelar desequilibrios ocultos, como la negligencia de partes de la psique, como la sombra, el ánima o el ánimus, y que soportar su dolor podía conducir a la sanación y al autodescubrimiento. La soledad puede abrir la puerta a una relación auténtica con nuestro mundo interior. En lugar de considerar la soledad como un trastorno, la entendía como un paso hacia la totalidad, un estado en el que la persona puede integrar lo consciente y lo inconsciente. Jung también relacionaba los sentimientos modernos de aislamiento con la pérdida de símbolos compartidos que alguna vez brindaron significado y conexión a la realidad arquetípica, a la que siempre estamos ligados, consciente o inconscientemente. Invitaba a las personas a abrazar la búsqueda de símbolos que resonaran con su realidad interna, que con frecuencia pueden encontrarse en los sueños, la creación inagotable del inconsciente. En este sentido, la soledad no es un fin, sino una puerta a una forma de ser más profunda y significativa. Puede ofrecer la oportunidad de conectarse con los aspectos más hondos de nuestra psique y del gran inconsciente colectivo. Aquí les dejo a Jung sobre su experiencia con la soledad en sus propias palabras. La diferencia entre la mayoría de las personas y yo es que, para mí, las paredes divisorias son transparentes. Esa es mi peculiaridad. Otros encuentran estas paredes tan opacas que no ven nada detrás de ellas, y por eso piensan que no hay nada allí. Hasta cierto punto, percibo los procesos que ocurren en el fondo, y eso me otorga una certeza interna. Las personas que no ven nada carecen de certezas y no pueden sacar conclusiones, o no confían en ellas, aunque las tengan. No sé qué me llevó a percibir el flujo de la vida. Probablemente fue el inconsciente mismo, o quizás mis sueños de infancia. Ellos han determinado mi camino desde el principio. El conocimiento de los procesos subyacentes ha moldeado mi relación con el mundo desde muy temprana edad. Básicamente, esa relación fue la misma en mi infancia que la que mantengo hasta hoy. De niño me sentía solo, y aún lo estoy, porque sé cosas y debo insinuar realidades que otros aparentemente desconocen y en su mayoría prefieren no saber. La soledad no proviene de la ausencia de gente alrededor, sino de la incapacidad para comunicar aquello que nos parece importante, o de sostener ciertas opiniones que otros consideran inaceptables. La soledad empezó con mis experiencias en los sueños de infancia y alcanzó su punto máximo cuando trabajaba con el inconsciente. Si un hombre sabe más que los demás, se vuelve solitario. Pero la soledad no es necesariamente contraria a la compañía, pues nadie es más sensible a la compañía que quien está solo. Y la convivencia prospera solo cuando cada individuo recuerda su individualidad y no se identifica totalmente con los demás. Es importante tener un secreto, una premonición de lo desconocido. Eso llena la vida con algo impersonal, un luminoso. Un hombre que nunca ha experimentado eso ha perdido algo valioso. Debe sentir que vive en un mundo que, en ciertos aspectos, es misterioso. Pasan cosas y se viven situaciones que permanecen inexplicables. No todo lo que sucede puede anticiparse.
Lo inesperado y lo increíble forman parte de este mundo. Solo así la vida es plena. Para mí, el mundo ha sido desde siempre infinito e inacible. La sanación puede considerarse un problema religioso. En el ámbito de las relaciones sociales o nacionales, el estado de sufrimiento puede equivaler a una guerra civil, y este estado debe curarse con la virtud cristiana del perdón hacia quienes nos odian. Lo que intentamos, con la convicción de auténticos cristianos, aplicar a las situaciones externas, también debemos aplicarlo al estado interior en el tratamiento de la neurosis. Por eso el hombre moderno ya ha escuchado suficiente sobre la culpa y el pecado. Él se siente acosado por su propia mala conciencia y quiere aprender cómo reconciliarse con su propia naturaleza, cómo amar al enemigo en su propio corazón y considerar al lobo como su hermano. Además, el hombre moderno no tiene prisa por saber de qué manera puede imitar a Cristo, sino más bien cómo puede vivir su propia vida individual, por escasa o poco interesante que sea. Es porque toda forma de imitación le parece moribunda y estéril que se rebela contra la fuerza de la tradición, que querría mantenerlo en caminos ya trazados. Para él, todas esas rutas conducen en la dirección equivocada. Puede que no lo sepa, pero se comporta como si su propia vida individual estuviera impregnada de la voluntad de Dios, que debe cumplirse a toda costa. Esta es la fuente de su egoísmo, que es uno de los males más evidentes del estado neurótico. Pero la persona que le dice que es demasiado egoísta ha perdido su confianza, y con razón, pues esa persona lo ha empujado aún más hacia su neurosis. Si deseo curar a mis pacientes, me siento obligado a reconocer el profundo significado de su egoísmo. Sería ciego si no reconociera en él la verdadera voluntad de Dios. Debo incluso ayudar al paciente a prevalecer en su egoísmo. Si logra esto, se aleja de los demás. Los aleja y ellos vuelven a sí mismos, como deberían, porque estaban intentando robarles su sagrado egoísmo. Esto debe quedarse en sus manos, ya que es su poder más fuerte y saludable. Como he dicho, es una verdadera voluntad de Dios, que a veces lo lleva a un aislamiento completo. Por miserable que sea este estado, también le resulta provechoso, pues solo de este modo puede medir su propio valor y aprender lo inestimable que es el amor de sus semejantes. Además, es solo en el estado de entrega total y soledad que experimentamos los poderes útiles de nuestra propia naturaleza. La consecuencia de mi determinación y mi implicación en cosas que ni yo ni nadie más podía entender fue una soledad extrema. Caminaba cargado de pensamientos que no podía compartir con nadie, solo habrían sido malinterpretados. Sentía el abismo entre el mundo exterior y el mundo interior de imágenes en su forma más dolorosa. Aún no podía ver esa interacción de ambos mundos que ahora comprendo. Solo percibí una contradicción irreconciliable entre lo interior y lo exterior. Sin embargo, tuve claro desde el principio que solo podría establecer contacto con el mundo exterior y con las personas si lograba demostrar, y esto exigiría el máximo esfuerzo, que los contenidos de la experiencia psíquica son reales. Son reales no solo como experiencias personales, sino como vivencias colectivas que otros también experimentan. Más adelante intenté demostrar esto en mi trabajo científico, y me esforcé al máximo por transmitir a mis allegados una nueva manera de ver las cosas. Sabía que si no tenía éxito, estaría condenado a un aislamiento total. Fue solo hacia el final de la Primera Guerra Mundial cuando comencé a salir poco a poco de la oscuridad. Dos acontecimientos contribuyeron a ello. El primero fue que rompí con la mujer que estaba empeñada en convencerme de que mis fantasías tenían valor artístico. El segundo y principal acontecimiento fue que empecé a comprender los dibujos de mandalas. Esto sucedió entre 1918 y 1919. Pinté el primer mandala en 1916, tras escribir los Septem Sermones. Naturalmente, en aquel momento no lo había entendido. Entre 1918 y 1919, estuve en el Château d'Oex como comandante de la región inglesa de internados de guerra. Mientras estuve allí, cada mañana esbozaba en un cuaderno un pequeño dibujo circular, un mandala, que parecía reflejar mi estado interior en ese momento. Gracias a esos dibujos,
Podía observar mis transformaciones psíquicas de un día para otro. Un día, por ejemplo, recibí una carta de aquella dama estética en la que seguía obstinadamente manteniendo que las fantasías que surgían de mi inconsciente tenían valor artístico y debían considerarse arte. La carta me irritó. No era en absoluto una persona tonta y por eso resultaba peligrosamente persuasiva. Al fin y al cabo, el artista moderno busca crear arte a partir del inconsciente. El utilitarismo y la autocomplacencia ocultos tras esta tesis despertaron en mí una duda a saber mi incertidumbre sobre si las fantasías que estaba produciendo eran de verdad espontáneas y naturales, o en última instancia invenciones arbitrarias mías. No estaba en absoluto libre del fanatismo y la arrogancia de la conciencia, que quiere creer que cualquier inspiración medianamente buena es mérito propio, mientras que las reacciones inferiores surgen simplemente por casualidad o incluso proceden de fuentes ajenas. De esta irritación y desarmonía dentro de mí surgió, al día siguiente, un mandala cambiado. Parte de la periferia había estallado y la simetría se había destruido. Solo gradualmente descubrí lo que realmente es el mandala. Formación, transformación, la eterna recreación de la mente eterna. Y eso es el yo, la totalidad de la personalidad que, si todo va bien, es armónica, pero que no puede tolerar autoengaños. Mis mandalas eran criptogramas sobre el estado del yo, que se me presentaban nuevamente cada día. En ellos vi el yo, es decir, mi ser completo, actuando activamente. Por supuesto, al principio, solo podía entenderlos de forma vaga, pero parecían tener una gran importancia, y los cuidaba como si fueran perlas preciosas. Tenía la sensación clara de que eran algo central, y con el tiempo adquirí, a través de ellos, una concepción viva del yo. Pensé que el yo era como la mónada que soy, y que es mi mundo. El mandala representa esta mónada y corresponde a la naturaleza microcósmica de la psique. Ya no sé cuántos mandalas dibujé en ese momento. Fueron muchos. Mientras trabajaba en ellos, surgía repetidamente la pregunta: ¿a qué conduce este proceso? ¿Cuál es su meta? Por mi propia experiencia, ya sabía que no podía suponer elegir una meta en la que confiara. Se me había demostrado que tenía que renunciar a la idea de la posición superordenada del ego. Después de todo, había chocado de bruces intentando mantenerla. Quería continuar con el análisis científico de los mitos que había comenzado en Símbolos de Transformación. Esa seguía siendo mi meta, pero no debía pensar en eso. Me estaba obligando a pasar por este proceso del inconsciente. Tenía que dejarme llevar por la corriente, sin saber a dónde me conduciría. Sin embargo, cuando comencé a dibujar los mandalas, vi que todos los caminos que había estado siguiendo, todos los pasos que había dado, conducían de nuevo a un solo punto, es decir, al punto medio. Cada vez me quedaba más claro que el mandala es el centro, es el exponente de todos los caminos, es el camino hacia el centro, hacia la individuación. Durante esos años, entre 1918 y 1920, comencé a entender que la meta del desarrollo psíquico es el yo. No hay evolución lineal, solo hay una circunvalación del yo. El desarrollo uniforme existe, en el mejor de los casos, solo al principio. Más adelante, todo converge hacia el centro. Esta percepción me proporcionó estabilidad y poco a poco mi paz interior regresó. Sabía que, al encontrar el mandala como una expresión del yo, había alcanzado lo que para mí era lo definitivo. Quizá alguien más sepa más, pero yo no. Algunos años después, en 1927, obtuve confirmación de mis ideas sobre el centro y el yo a través de un sueño. Representé su esencia en un mandala, al que llamé Ventana a la Eternidad. La imagen se reproduce en El secreto de la flor dorada Fig 3. Un año después, pinté una segunda imagen, también un mandala, con un castillo dorado en el centro. Cuando terminé, me pregunté, ¿por qué es esto tan chino? Me impresionó la forma y la elección de colores, que me parecían chinos, aunque no había nada externamente chino en ello. Sin embargo, así fue como me afectó. Fue una extraña coincidencia que poco después recibiera una carta de Richard Wilhelm,
en la que incluía el manuscrito de un tratado taoísta alquímico. Comentario sobre él. Devoré el manuscrito de inmediato, ya que el texto me proporcionó una confirmación inesperada de mis ideas sobre el mandala y la circunvalación del centro. Ese fue el primer acontecimiento que rompió mi aislamiento. Me di cuenta de una afinidad. Podía establecer vínculos con algo y con alguien. No hay mejor forma de intensificar el preciado sentimiento de individualidad que poseer un secreto que uno se compromete a guardar. Los primeros inicios de las estructuras sociales revelan el anhelo de organizaciones secretas. Cuando no existen secretos válidos, se inventan o se crean misterios, a los cuales se admite a iniciados privilegiados. Así ocurrió con los Rosacruces y muchas otras sociedades. Entre estos pseudo-secretos hay, irónicamente, secretos reales de los cuales los iniciados son completamente inconscientes, como por ejemplo en aquellas sociedades que tomaron su secreto, principalmente de la tradición alquímica. La necesidad de un secreto ostentoso es vital en el nivel primitivo, ya que el secreto compartido actúa como un cemento que une a la tribu. Los secretos a nivel tribal representan una compensación útil para la falta de cohesión en la personalidad individual, que constantemente vuelve a recaer en la identidad inconsciente original con otros miembros del grupo. Así, la consecución del objetivo humano, un individuo consciente de su propia naturaleza particular, se convierte en un proceso largo y casi desesperanzado de educación. Incluso aquellos individuos cuya iniciación en ciertos secretos los ha marcado de alguna manera, están fundamentalmente obedeciendo las leyes de la identidad grupal, aunque en su caso el grupo sea socialmente diferenciado. La sociedad secreta es un estadio intermedio en el camino hacia la individuación. El individuo aún depende de una organización colectiva para lograr su diferenciación, es decir, todavía no ha reconocido que en realidad es tarea del individuo diferenciarse de todos los demás y mantenerse firme por sí mismo. Todas las identidades colectivas, como la pertenencia a organizaciones, el apoyo a ismos y demás, interfieren en el cumplimiento de esta tarea. Tales identidades colectivas son muletas para los cojos, escudos para los tímidos, camas para los vagos, guarderías para los irresponsables. Pero también son refugios para los pobres y débiles, un puerto seguro para los náufragos, el seno de una familia para los huérfanos, una tierra prometida para vagabundos desilusionados y peregrinos cansados, un rebaño y un redil seguro para las ovejas perdidas, y una madre que brinda alimento y crecimiento. Sin embargo, puede ocurrir que por suficientes razones, un hombre sienta que debe emprender su propio camino hacia reinos más amplios. Puede que entre todas las vestiduras, formas, modos y maneras de vida que se le ofrecen, no encuentre lo que le es peculiarmente necesario. Irá solo y será su propia compañía. Servirá como su propio grupo, compuesto por una variedad de opiniones y tendencias, que no necesariamente van en la misma dirección. De hecho, estará en desacuerdo consigo mismo y encontrará grandes dificultades para unir su propia multiplicidad con fines de acción común. Incluso si está protegido externamente por las formas sociales del estadio intermedio, no tendrá defensa contra su multiplicidad interna. La desunión dentro de sí mismo puede llevarlo a decidir rendirse, a caer en la identificación con su entorno. Como iniciado de una sociedad secreta que se ha liberado de la colectividad indiferenciada, el individuo en su camino solitario necesita un secreto que, por diversas razones, puede que no revele o no pueda revelar. Ese secreto lo fortalece en el aislamiento de sus objetivos individuales. Muchos individuos no soportan esta soledad. Son los neuróticos que necesariamente juegan al escondite con otros, así como consigo mismos, sin poder tomarse en serio ese juego. Por lo general, acaban cediendo su objetivo individual a su deseo de conformidad colectiva, un proceso que todas las opiniones, creencias e ideales de su entorno fomentan. Además, ningún argumento racional prevalece frente al entorno. Solo un secreto que el individuo no puede traicionar, un secreto que teme revelar o que no puede expresar en palabras,
y que por tanto parece pertenecer a la categoría de ideas locas, puede evitar una retirada inevitable. La necesidad de tal secreto es, en muchos casos, tan apremiante que el individuo se ve envuelto en ideas y acciones de las que ya no es responsable. No está motivado ni por capricho ni por arrogancia, sino por una dira necesitas que él mismo no puede comprender. Esta necesidad se abate sobre él con una ferocidad fatídica, y quizás, por primera vez en su vida, le muestra ad oculos la presencia de algo ajeno y más poderoso que él mismo en su propio ámbito más personal, donde creía ser el dueño. Un ejemplo vívido es la historia de Jacob, quien luchó con el ángel y terminó con una cadera dislocada, pero a través de esa lucha evitó un asesinato. En aquellos días, la historia de Jacob se creía sin cuestionamientos. Un Jacob contemporáneo que relatara esta historia sería recibido con sonrisas condescendientes. Preferiría no hablar de tales asuntos, especialmente si tuviera sus propias opiniones sobre la naturaleza del mensajero de Yahvé. Así, se encontraría, quiera o no, en posesión de un secreto que no podría compartir y se convertiría en un marginado de la colectividad. Naturalmente, su reserva mental acabaría saliendo a la luz, a menos que lograra ser hipócrita toda su vida. Pero quien intenta hacer ambas cosas, adaptarse a su grupo y al mismo tiempo perseguir su objetivo individual, se convierte en neurótico. Nuestro moderno Jacob estaría negándose a aceptar que el ángel era, después de todo, el más fuerte de los dos, como seguramente era, ya que nunca se hizo ninguna afirmación de que el ángel también se marchara con una cojera. Poco después de cumplir 6 años, mi padre comenzó a darme clases de latín, y también empecé a ir a la escuela. No me importaba la escuela, me resultaba fácil, porque siempre estaba por delante de los demás, y había aprendido a leer antes de empezar. Sin embargo, recuerdo una época en la que aún no sabía leer, pero insistía a mi madre para que me leyera en voz alta del Orbis Pictus, un libro antiguo y ricamente ilustrado para niños, que contenía relatos sobre religiones exóticas, especialmente la de los hindúes. Había ilustraciones de Brahma, Vishnu y Shiva, que me resultaban una fuente inagotable de interés. Más tarde, mi madre me dijo que siempre volvía a mirar esas imágenes. Cada vez que lo hacía, sentía una oscura conexión con mi revelación original, de la que nunca hablé con nadie. Era un secreto que nunca debía traicionar. Indirectamente, mi madre confirmó este sentimiento, pues el leve tono de desprecio con el que hablaba de los paganos, sabía que ella rechazaría mi revelación con horror y no quería exponerse a ese daño. Este comportamiento poco infantil estaba relacionado, por un lado, con una intensa sensibilidad y vulnerabilidad, y por otro, y especialmente, con la soledad de mi temprana juventud. Mi hermana nació 9 años después que yo. Jugaba solo y a mi manera. Desafortunadamente, no puedo recordar con qué jugaba. Solo sé que no quería que me molestara. Estaba profundamente absorto en mis juegos y no soportaba que me observaran o juzgaran mientras jugaba. Mi primer recuerdo concreto de juegos data de cuando tenía 7 u 8 años. Me encantaba jugar con bloques y construía torres que luego destruía extasiado con un terremoto. Entre los 8 y los 11 años, dibujaba sin parar imágenes de batallas, asedios, bombardeos y enfrentamientos navales. Después, llené un cuaderno entero con manchas de tinta y me entretenía inventándoles interpretaciones fantásticas. Una de las razones por las que me gustaba la escuela era que allí encontré, por fin, los compañeros de juego que tanto había echado de menos. En lo más profundo, siempre supe que eran 2 personas. Uno era el hijo de mis padres que iba a la escuela y era menos inteligente, atento, trabajador, decente y limpio que muchos otros chicos. El otro había crecido, de hecho era viejo, escéptico, desconfiado, alejado del mundo de los hombres, pero cercano a la naturaleza, a la tierra, al sol, a la luna, al clima, a todas las criaturas vivas y sobre todo cercano a la noche, a los sueños y a lo que Dios trabajaba directamente en él. Pongo Dios entre comillas aquí, pues la naturaleza parecía, al igual que yo, haber sido apartada por Dios como no divina, aunque creada por él como una expresión de sí mismo.
Nada podía convencerme de que, a imagen de Dios, se aplicara solo al hombre. De hecho, me parecía que las altas montañas, los ríos, lagos, árboles, flores y animales ejemplificaban mucho mejor la esencia de Dios que los hombres con sus ridículas ropas, su mezquindad, vanidad, mendacidad y abyecto egoísmo, todas cualidades que conocía demasiado bien de mí mismo, es decir, de la personalidad. 1. El escolar de 1890. Además de su mundo, existía otro reino, como un templo en el que cualquiera que entrara se transformaba y de repente era abrumado por una visión de todo el cosmos, de modo que solo podía maravillarse y admirar, olvidándose de sí mismo. Allí vivía él, otro, que conocía a Dios como un secreto oculto, personal y al mismo tiempo suprapersonal. Aquí, nada separaba al hombre de Dios. De hecho, era como si la mente humana mirara la creación simultáneamente con Dios. Lo que estoy desvelando aquí, frase por frase, es algo de lo que entonces no era consciente de manera articulada, aunque lo intuí con una abrumadora premonición e intensidad de sentimiento. En esos momentos, sabía que era digno de mí mismo, que a mi verdadero ser, tan pronto como estaba solo, podía pasar a este estado. Por lo tanto, buscaba la paz y la soledad de este, otro, personalidad no, 2, el juego y el contrapunto entre las personalidades no, 1 y no, 2, que ha estado presente a lo largo de toda mi vida, no tiene nada que ver con una división o disociación en el sentido médico habitual. Por el contrario, se desarrolla en cada individuo. En mi vida, no. 2 ha sido de suma importancia, y siempre he tratado de hacer espacio para cualquier cosa que quisiera llegar a mí desde dentro. Él es una figura típica, pero solo es percibido por muy pocos. La comprensión consciente de la mayoría de las personas no es suficiente para darse cuenta de que Él es también lo que ellos son,